Muy buenas noches, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy, viernes. En la noche de hoy vamos a tener de invitado al padre Edgar Luis Torres Santos, quien es párroco de la Iglesia San Antonio de Padua de Guayama, y con él vamos a estar dialogando sobre el tema de los 95 años de la presencia de los misioneros redentoristas en la ciudad de Guayama. 95 años de historia de los misioneros redentoristas aquí en la ciudad de Guayama. Ese es el tema para el día de hoy. Hoy viernes, tu programa en la noche, Magazine Cultural, en este horario especial de 7 a 8 de la noche. Hacemos nuestra primera pausa de la noche y cuando regresemos, entramos de lleno con el padre Edgar Luis Torres Santos, y hablamos sobre las 95 años de los misioneros redentoristas en Guayama. Regresamos en breve. ¿Te apasiona la historia política de Puerto Rico? La casa editorial Ediciones Bayón Arte y Cultura presenta Del Río al Mármol, Memorias de un servidor público, obra del ex senador Cirilo Tirado Delgado. Este libro recoge con rigor y sensibilidad el trayecto de una vida dedicada al servicio público, ofreciendo una mirada reflexiva sobre la política puertorriqueña contemporánea. Disponible en www.edicionesbayón.com. Del Río al Mármol, una contribución valiosa a nuestra memoria histórica. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Hoy hablaremos sobre los huertos caseros, una herramienta poderosa para aprender y cuidar el medio ambiente. Un huerto casero es un espacio donde cultivamos plantas comestibles como tomates, lechugas o hierbas aromáticas. Puede estar en el patio, en macetas o incluso en botellas recicladas. A través del huerto, niños, jóvenes y adultos desarrollan habilidades como la observación, la paciencia y el trabajo en equipo. También aprenden sobre ciclos naturales, nutrición y sostenibilidad. Cultivar nuestros propios alimentos nos conecta con la tierra y nos enseña a valorar lo que comemos. Además, los huertos caseros promueven la alimentación saludable y el respeto por la naturaleza. Son una excelente forma de integrar la ciencia, la ecología y la responsabilidad social en casa o en la escuela. Anímate a sembrar conocimiento y vida desde tu hogar. Una cooperativa juvenil escolar es donde los jóvenes aprenden a desarrollar el respeto, la autoestima y la capacidad en la toma de decisiones. Herramienta perfecta para la formación de líderes comprometidos que satisfacen las necesidades de la comunidad escolar y sirve de taller para la práctica cooperativista, con solidaridad y esfuerzo propio. Octubre es el mes del cooperativismo y la Cooperativa Juvenil Superior Urbana de Salinas mantiene el compromiso en inculcar valores. Hazte socio.
Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí. Para informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la noche de hoy tengo de invitado al padre Edgar, quien es el párroco de la Iglesia Católica San Antonio de Padua, aquí en la ciudad de Guayama. Conocemos a padre Edgar de hace ya algunos años, fue estudiante nuestro en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Y además, antes de Edgar entrar al seminario de los redentoristas, pues Edgar estudió educación y estudió historia también allí en la Universidad de Puerto Rico en Calle. Fueron unos años extraordinarios, y yo por mi parte recuerdo muy bien a padre Edgar cuando él estaba allí estudiando historia y pertenecía al Círculo de Historia, ¿te acuerdas, Edgar? Era el vicepresidente del círculo con Wandy, que hoy es abogada allá en Adjunta, y con un grupo de estudiantes extraordinarios, entre ellos puedo mencionar, ¿verdad?, al padre Edgar, quien siempre le ha gustado la historia. Y precisamente en la noche de hoy he querido invitar a Edgar al programa, precisamente por una celebración, por un evento que se conmemora aquí en la ciudad de Guayama este año 2025, ahora durante el mes de noviembre y durante el mes de enero también. O sea, hay dos celebraciones que la parroquia San Antonio de Padua celebra aquí en Guayama. Y la primera de ellas es el 95 aniversario de la presencia de los padres de redentoristas aquí en la ciudad de Guayama, y en el año 2026 los 290 años de la fundación como parroquia, que coincide precisamente también con la celebración de los 290 años de fundación de la ciudad de Guayama. Y de ese evento pues vamos a estar hablando más extensamente más adelante sobre el mismo de los 290 años. Edgar, qué bueno tenerte en el programa. Ya habíamos hablado tú y yo hace un tiempo para traerte al programa y hablar un poco sobre la parroquia San Antonio de Padua, y qué bueno que se pudo dar este programa. Y en medio de esta celebración que ustedes están a punto, ¿verdad?, de celebrar ahora en el mes de noviembre, y es los 95 años de presencia de los redentoristas. Es una alegría, gracias por la invitación, gracias por este espacio para compartir como un fruto de agradecimiento en este año que nuestra diócesis de Ponce está bajo esta etapa de la gratitud. Pues estamos no solamente alegres por los 100 años de la diócesis de Ponce, sino también agradecidos por estos 95 años de presencia de la Congregación del Santísimo Redentor aquí en este pueblo de Guayama. Dice un cohermano, fruto también de esta tierra, nativo de aquí, que definitivamente, si en Puerto Rico pudiéramos decir lugar donde los redentoristas más amaron la misión, fue definitivamente Guayama, debido obviamente a las estructuras, la labor pastoral y las acciones particulares que quedan como evidencia clara y precisa de este proceso de compromiso con esta tierra de Guayama, y sobre todo con su disposición a la misión, y que definitivamente lo certifica la prolongada presencia de nosotros en la misión aquí en Guayama. Bueno, vamos a entrar un poco de lleno en el tema.
¿Cómo llegan los redentoristas a Guayama? ¿Cuál es la génesis de esa década, del inicio de esa década de 1930? ¿Verdad? Obviamente ustedes, pues, la elección canónica fue el 22 de febrero de 1931, pero ya el 9 de noviembre de 1930 plantan bandera aquí en la ciudad de Guayama. Estamos hablando de una época de los 30, una época difícil, mucha pobreza, mucha necesidad económica, gente, ¿verdad? Con múltiples problemas sociales en la ciudad. Era una ciudad eminentemente agrícola, ganadera también, pero al mismo tiempo era una ciudad que tenía un comercio sumamente activo, ¿verdad? En todos sus barrios. ¿Cómo llegan los redentoristas a interesarse por esta ciudad específicamente? Principalmente nosotros habíamos tenido una experiencia particular. La congregación llega a finales del siglo, ¿verdad? Más o menos 17, y de alguna manera después, con todo el trabajo y toda esa realidad y la llegada de la realidad de la situación de Estados Unidos, pues, salen los españoles y luego hay un periodo de vacancia y regresan en el 1902 los hermanos nuevamente, pero ya vienen no de España, sino vienen de Estados Unidos, específicamente de lo que se conoce como la provincia de Baltimore. Y ahí responden y llegan. No podemos olvidar que en esa época principalmente los obispos eran estadounidenses. Por lo tanto, empezaron las congregaciones masculinas y femeninas que tenían presencia en los Estados Unidos, son los que esos obispos estadounidenses le piden que vengan. Y ahí venimos nosotros en el 1902, donde nos establecemos primeramente en Mayagüez. Y en esa zona del oeste empezamos a tener una acción particular de animación, de formación al estilo netamente de la misión redentorista en los Estados Unidos. Tengo que partir principalmente de eso porque literalmente Guayama es un reflejo claro y preciso de la admisión o de la configuración de la misión congregacional a la luz de la experiencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el primer santo de Estados Unidos, que no es estadounidense, sino que es checo, que es San Juan Nepomuceno Newman, fue obispo de Filadelfia. Y él fue el que llevó al crecimiento de la congregación en Estados Unidos. Y él hizo un estilo particular, que fue la misión junto con educación. Porque nosotros no somos de educación, nosotros es la misión. Y producto de eso, pues es que viene esta inquietud partiendo de la realidad contextual que estamos hablando, de la necesidad de un acompañamiento integral de las personas que aquí vivían. Partiendo de la experiencia ya de Mayagüez, vienen acá a Guayama para de alguna manera empezar a dar un acompañamiento desde esa preocupación por las situaciones de pobreza, por las situaciones de necesidad en acompañamiento del desarrollo humano, de la educación y demás. Y por eso es que miran esta zona como un posible espacio también de expansión de la misión, porque no podemos olvidar que la territorialidad que había para la época no era solamente la que nosotros entendemos que la jurisdicción de Guayama, era un poco más amplia. No podemos olvidar también que dentro del contexto histórico en el que estamos trabajando, la mayoría no había tanta parroquia a la disposición del servicio del pueblo de Dios, sino que habían unas parroquias respondiendo a una amplia extensión territorial con la cual tenían que dar un servicio. Y los misioneros cuentan con esa respuesta de contar con personal para atender esas grandes extensiones. Y por eso, a la luz de eso, la preocupación del obispo, sabemos que todavía estaban haciendo la diócesis de Ponce, estaba recién nacido. McManus fue el tercer obispo de la diócesis de Ponce. El primer obispo fue el obispo que se le compuso la plena mamita. Llegó el obispo de Roma con sus contradicciones y sus realidades particulares. Pero el primero fue Burns, si no me recuerdo. Okay. Oye, partiendo de esa experiencia, obviamente en Mayagüez, ¿verdad? De lo que la congregación llega primero, en primer lugar, a la ciudad de Mayagüez, pero mencionaste algo bien importante del siglo XVII. La congregación se funda en el siglo XVII.
¿O es una congregación que viene en el 17, como tal? en el 17, ¿verdad? Nosotros fundamos en el 1732. 1732. Sí, perdón, me equivoqué. Siglo XVIII. Sí, exacto, siglo XVIII. Y de ahí pues, se parte a la extensión particular después de aquí, y aquí llegan a finales, del siglo XIX. Del siglo XIX. Oye, pero es interesante porque llegan a finales del siglo XIX a Puerto Rico. Es correcto. Y dentro de, ¿verdad? Clérigos norteamericanos son los que llegan aquí originalmente. Los originales son los españoles. Y llegamos a San Germán. En San Germán. San Germán, originalmente, que al convento la tienen las hermanas dominicas de Fátima. Ok, interesante ese detalle. Sí, los españoles llegan primero a San Germán. Luego, ante la situación difícil por el proceso del poder... Del cambio de soberanía, imagino que tuvo. Sí, pero me quiero referir con la dificultad de poder llegar rápido, porque llegaban a San Juan y había que moverse a San Germán. Para esa época era lejos. Sí. Por lo tanto, se le dio la comunidad de San Juan, de Santa Ana, la parroquia Santa Ana en San Juan. De ahí se paraban un momentito y arrancaban para San Germán, para la misión. Tenían hermanos estables allí, pero originalmente llegaban la misión era San Germán y luego Santa Ana. Oye, bajo la administración española, con padres españoles. Y ya bajo el 1902 mencionas que llegaron ya padres norteamericanos. Sí, porque para 1900 salen los españoles ante la situación del cambio de soberanía. Usted sabe la situación difícil que hubo, por lo tanto ellos decidieron marchar. Y obviamente quedó ese espacio de cerca de 2 años de la salida de la presencia, pero se retomó en el 1902 en Mayagüez. En el caso de Mayagüez, ¿verdad? Que fue el primer, digamos, bajo la administración norteamericana. Es correcto, la refundación, como yo la refundación, como podemos decirle. Eso está de porque ya estaba fundado, así que... No, ya estaba fundado, correcto. Exacto, lo que pasa es que se abandonó y volvimos. Exacto, pero entonces... Cuando llegan los redentoristas a Mayagüez, ya bajo los padres norteamericanos, ¿verdad? Exacto, ya con la presencia estadounidense. Con la presencia estadounidense. En 1902, ¿cuáles eran la situación, ¿verdad? Si podemos verlo de esa manera, la situación social, económica de Mayagüez en ese momento, de 1902, así que tú más o menos recuerdes en tus estudios. ¿Y qué se enfocaba en los padres redentoristas norteamericanos en ese sentido? La principal opción de por qué venir a Mayagüez, no podemos olvidar que ya hubo un cambio de soberanía y también hubo un cambio de episcopado en San Juan, porque para esa época solamente había una sola diócesis. Y el obispo fue estadounidense. ¿Qué sucede? La extensión era grande. Muchos sacerdotes españoles se fueron porque la administración eclesial bajo la corona española era totalmente distinta a la administración estadounidense. Uno de los principales golpes era el mantenimiento de la obra. Antes lo mantenía el Estado, ahora hay separación de iglesia y Estado. ¿Quién va a mantener a los sacerdotes? ¿Quién va a mantener la estructura? Hay un cambio crítico allí. Por lo tanto, hay un proceso de desbandada de muchos sacerdotes que salen y lo que se queda es una ínfima presencia. Y de ahí es que viene la urgencia, como decía ahorita, de buscar comunidades estadounidenses que se implanten en Puerto Rico para que de alguna manera respondan. Porque están los de Baltimore. Por eso es que llega a Mayagüez. Porque Mayagüez, recuerden, es para la época, ahora lo vemos, ¿verdad? Como que lo vemos lejos los isleños, pero de alguna manera para esa época era más distante. Por lo tanto, nos envían a esa zona. ¿Por qué? Por exactamente los mismos factores que hemos dialogado siempre. La pobreza, la falta de estructuras, ¿verdad? De alguna manera que puedan dar un servicio íntegro a la vida humana, las necesidades de una formación adecuada. Allí se dio muchas cosas, allá se dio escuela de aguja, allá se dio escuela vocacional con las hermanas vicentinas, allá se empezó a hacer asistencia médica, allá se trabajó con todos los procesos de catequización, establecimiento de nuevas comunidades. ¿Sabes por qué? Porque esa zona allí, pues, habían hermanos, ¿verdad? Porque había presencia, pero se fortaleció y se vitalizó esa realidad, a lo que actualmente hoy, gracias al Señor, eso ya es una diócesis. Okay. Vamos a ver entonces el caso de Guayama ya en 1931, ¿verdad? Comienza el 1930, que es cuando se da ese proceso. Llegan a Guayama. Ya vimos, como te mencioné ahorita, la situación social, económica de la ciudad, pues no era la mejor.
igual en todo Puerto Rico, ¿verdad? Estaba en ese sentido, ¿verdad? El mismo patrón. Pero entonces llegan a la ciudad de Guayama, ¿y qué fue lo primero? ¿Cuál es lo primero que la comunidad redentorista ve en ese momento, en ese entorno de la ciudad y establecen como parte de su vocación, de su misión aquí en Guayama? La principal opción es la localización. La iglesia, siempre los redentoristas van a los lugares donde de alguna manera haya una distancia y donde realmente no es tan accesible la situación. También hay centralidad. O sea, aquí hay 2 puntos: que hay una cierta distancia, 1, y 2, que también es punto de partida. Okay. O sea, hay esa posibilidad del misionero de tener un espacio central de la cual está de alguna manera en una periferia, pero se puede acercar a otros puntos periféricos. Y Guayama le daba ese punto fantástico para la época. Cuando tú dices punto periférico, ¿a qué tú te refieres? Bueno, si nosotros actualmente nos damos cuenta, ¿verdad?, de la realidad particular del contexto de la geografía donde estamos, cuando estamos hablando de la realidad periférica, estamos hablando de la realidad distante. Okay. Recuerden que no teníamos todavía Ponce, o sea, tenemos que mirar eso, era San Juan, Ponce estaba naciendo, o sea, todavía estábamos en ese proceso de aceptar que estamos en un cambio. Exacto. Y si se dan cuenta, nosotros estamos casi en la frontera de San Juan. De San Juan y Ponce. Exactamente, ¿ves? Por lo tanto, ese es el punto donde la congregación siempre se pone. Si nosotros miramos los espacios donde están actualmente todavía la congregación, esos son espacios en los cuales está cerca de las diócesis, que puede está en una insertada territorialmente, pero está cerca de la otra. O está en un punto de límite. Aquí termina la diócesis. Y actualmente Guayama es un punto de límite, porque entramos a Caguas. Exacto. ¿Ves? Es lo mismo. Es la posición donde está, las condiciones particulares que tenía el espacio para nosotros poder responder desde la misión. Que quede claro, porque es para la misión. Eso podemos decir que es la posición estratégica. Es posición estratégica y no es una posición estratégica vamos a decir así, de una idea particular. No, es el estilo que nuestro fundador San Alfonso pidió. O sea, pidió que tuviéramos un lugar entre las diócesis para que el misionero tenía la posibilidad de extender más su acción y beneficio a la iglesia. Esa es la opción. O sea, no es otra estrategia. La estrategia es evangelizar en un punto donde yo pueda acceder a más espacio. A más espacio. Exactamente. Claro, y Guayama lo da. Guayama es el lugar totalmente idóneo para idóneo, eso. Exactamente. Inclusive ahí hay que añadir, ¿verdad?, la accesibilidad en cuanto a las carreteras en aquella ocasión, 1930. Por ejemplo, la carretera principal hacia el norte era la carretera de Jaume, lo que hoy día era la 15, que en aquel entonces era la 4, la carretera número 4. La carretera que da hacia Ponce, ¿verdad?, por el suroeste de la ciudad de Guayama. Oye, Edgar, si hablamos de la misión, ¿verdad?, como tal, de los redentoristas, aquí en Guayama, los redentoristas, aparte, obviamente, de atender al necesitado, los redentoristas llevaron a cabo una misión también educativa en la ciudad, aunque originalmente no estaba dentro de los planes, de acuerdo a lo que tú mencionabas al principio. Me quiero referir de los planes congregacionales a nivel mundial, pero ya con la influencia estadounidense sí ya casi viene un paquete. Entonces, es interesante, correcto, claro. Es interesante ese detalle porque fíjate que aquí se establecieron dos proyectos, dos proyectos importantes, ¿verdad?, de los redentoristas, y fueron las escuelas, la escuela superior y la escuela elemental. Háblanos de ese proceso. ¿Cuál tú piensas fue el principal interés de los padres redentoristas en aquella ocasión para establecer tanto el Colegio San Antonio en aquel momento en términos, ¿verdad?, de su estructura de elemental, y posteriormente se construye la escuela superior? Que yo sepa, tenemos que hablar un poco de la arquitectura también, porque me interesa hacer esta pregunta en términos de esa arquitectura de esas escuelas. ¿Cuál fue ese interés de los redentoristas aquí en Guayama? Importante.
no lo podemos ver solamente de Guayama, sino que Guayama es ejemplo y evidencia de ello. ¿A qué me quiero referir? Cuando estamos hablando de la situación particular de la formación religiosa académica desde una institución como una escuela en el seno de la Iglesia Católica, recuerden que principalmente la Iglesia estaba combatiendo el protestantismo. Primer punto importante. O sea, el católico debe educar en el catolicismo a su prole. Así que ese es un principio vital primero, ¿verdad? Que no lo podemos evitar y no podemos echar a un lado, porque principalmente eso era, porque teníamos una situación de división de iglesia y Estado. Por lo tanto, ya la escuela se convirtió en pública, no estaba el elemento religioso, por lo tanto, por eso es que empieza a crecer y por eso tanta institución educativa católica en Puerto Rico, por ese primer punto, elemento importante, que se arrastra desde 1900. Lo que pasa es que no hay conciencia. Y ese es el primer punto que es evidente, ¿verdad? Que hay que decirlo. Segundo, había un interés. Había un interés en ese sentido. En el preservar la fe. Okay. La preservación de la fe católica, punto. Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es bastante evidente por el contexto particular, la educación de los menores. La educación formal, ¿verdad? Que tuviesen una educación que le permitiera desarrollarse, como gracias a Dios ha pasado en múltiples instituciones en las cuales la vida es consagrada, y la iglesia han puesto todos sus esfuerzos para de alguna manera dar una formación con base definitivamente con una axiología católica cristiana y definitivamente con una formación de la mejor preparación posible para que sirvan a la comunidad. O sea, no es simplemente para autoservicio, es para servir a la comunidad. Sí, se funciona comunitario como debe. Exactamente. Como debe ser ese punto. Yo soy producto de una escuela redentorista, por eso estoy aquí. Allá en Sidra. En Caguas. Notre Dame. Yo soy exalumno de Notre Dame. De Notre Dame, muy bien, en el municipio de Caguas. Oye, Edgar, cuando vemos y quiero traerte este punto porque la arquitectura de las casas parroquiales, Mayagüez, Caguas, Guayama, Agua Buena, San Juan, San Agustín, ahí tenemos 5. Y vemos un estilo, ¿verdad? Podemos decir contemporáneo, ¿no? Siglo XX. ¿De dónde surgió ese estilo arquitectónico de las casas parroquiales de estos municipios, que Guayama es un ejemplo extraordinario de esa arquitectura? Por cierto, el único abierto. ¿Único abierto? El único abierto. Todo lo demás son cerrados. El único que es abierto es el de Guayama. O sea, con balcones. No, me quiero referir a abierto de que la estructura no se cierra. Ok, qué bien. Porque los otros son en cuadrícula. Este se queda abierto. El único que se queda abierto. Los demás son estructuras monolíticas de un cuadrado con perfecto. ¿De dónde viene esa La arquitectura viene por la practicidad. Primero que nada, se cogió un modelo, por decir así, y ese fue el que se estableció en estos sitios. Es el mismo. Es para abaratar costos. El mismo plano con ciertas modificaciones, evidentemente, depende del espacio con que se contaba y con el interés particular que se tenga, porque no solamente fueron lo que conocemos las residencias, porque actualmente la casa de Guayama no es de la parroquia, es residencia de la congregación, que mucha gente tiene esa confusión. O sea que esta estructura no es parroquia, no es de la parroquia, es de la congregación. Es de la congregación. La congregación la pone al servicio de la parroquia. Pero no es de la parroquia. Interesante ese detalle. No es de la parroquia. O sea, la casa no es de la parroquia. Es de la comunidad. Es nuestro convento, por decir de alguna manera. Sí. Nosotros no lo vemos así porque obviamente, aunque somos hermanos que somos una congregación que vota pobreza, castidad y obediencia, pero no hay una concepción de nuestra residencia como monasterio. Pero si pudiéramos decir así, sí, es nuestro monasterio porque aquí rezamos, aquí vivimos la vida comunitaria, aquí nos reunimos, aquí construimos el proceso de evangelización. Oye, antes de 1930, la estructura de la iglesia de Guayama ya era existente, que ya era existente, por supuesto, desde 1876, sí, ya era existente, que terminó su construcción, 72, perdóname. ¿A quién pertenecía Guayama en términos quiénes eran los que venían a Guayama a llevar el mensaje de la palabra?
Eso siempre empezó, obviamente, empiezan siempre con unas realidades incipientes de la congregación, de la fundación, obviamente, de los franciscanos, porque obviamente el santo patrón nuestro es franciscano porque aparece, y siempre hay una influencia particular, pero al momento siempre se entiende que gracias a Dios, sí la diócesis tiene una potestad y una realidad de que sí pudo atender esta parroquia. ¿Eran diocesanos? Eran diocesanos, porque era territorio diocesano. Era territorio diocesano. Sí. Vamos a decir que quede claro, territorio diocesano, todo territorio diocesano, pero que sí lo animaban. Desde Ponce. Lo digo, no. Desde San Juan. Desde San Juan. Es que han habido unas ciertas cosas que tristemente Guayama siempre ha sufrido. ¿A qué me quiero referir? Cuando hay divisiones de diócesis, Guayama sufría. ¿De qué? Guayama sufría. Bueno, sí. Sufría, porque cuando se hizo Caguas, pasó a Caguas. Sí, correcto. Después, cuando se creó Mayagüez, pasó a Ponce. O sea, Guayama, por eso le digo. Guayama el punto estratégico. Exacto, y por eso le estoy diciendo. Por eso es que lo que pasa es que al no conocer eso que viene el después. Es que Guayama no sé qué tiene en el punto en el que está, que de alguna manera es un punto coyuntural. Va a brincar brinca de lugar. Por eso estoy diciendo que es interesante. O sea, porque es la riqueza que tiene este espacio. Y esos señores, sin conocer lo que iba a pasar después, optaron sin darse cuenta que estaban eligiendo un espacio que sinceramente sí era un punto en el cual había que elegir para servir a la iglesia, definitivamente. Oye, vamos a hablar de los servicios de los redentoristas, si queremos verlo de esa manera, pero más que servicio, lo que los redentoristas le ofrecían a los guayameses en aquella ocasión. También se pueden mencionar instituciones redentoristas que estuvieron aquí en Guayama, aparte obviamente de instituciones de las escuelas. ¿Cuáles fueron esas instituciones que trajeron ellos en 1930 para dar el servicio a la ciudad? Yo creo que lo primero que hace siempre que se hizo era conocer cuál era el territorio, porque muchas veces no había conciencia clara de hasta dónde yo llegaba por las situaciones que sabemos, de los caminos, los accesos y demás. Luego de eso, la urgencia más clara, luego de esa primera evaluación, como digo yo, viene la escuela. La escuela se funda rápido, ustedes saben. Ya en el 33 ya tenemos. O sea, a lo mejor le estoy diciendo, ellos se dan cuenta de una necesidad y rápido van respondiendo. O sea, van respondiendo. Por eso es que llega una comunidad religiosa femenina, para acompañar eso. ¿Cuál fue esa comunidad religiosa? Ahora mismo entiendo que eran dominicas, pero no entiendo el nombre porque ya la comunidad no se encuentra en Puerto Rico, en mi conocimiento. Y por lo tanto, rápido ellos empiezan a mirar, se dan cuenta, rápido empiezan con los niños por la situación particular que estamos dialogando y que ya establecimos anteriormente. Segundo, empiezan entonces las creaciones de las comunidades. En los barrios. En los barrios. Porque porque es importante entender, porque tú estás diciendo que cuál fue la mayor institución. La mayor institución es lo único que la congregación le puede ofrecer a un territorio personal. Me explico. Esta casa donde estamos hoy hablando. Estamos grabando el programa. Y estamos grabando. Es el centro de la misión. O sea, no significa que Guayama es la misión. Este es el centro, esta es la base. Esta es la base. Y de aquí está, exactamente. Y aquí estaban establecidos fácilmente. Aquí llegó hasta haber más de 8 misioneros. Y ellos, en ese territorio, pero digo, primero mapean. Porque tú vas a coger este pedazo, tú vas a coger esta zona, tú vas a coger esta zona. Y el misionero pues empieza a ir a esa zona, acompaña a las comunidades, hace el espacio, identifica necesidades, hacen rescates cuando haya que hacerlo, como en el caso particular de Caimital. Sabemos que Caimital Alto hubo una situación particular aquí, van a desalojar, que los iban a sacar, y empezó un hermano que estaba encargado de esa zona, dijo, no, espérate, esta gente tiene aquí su hogar, entiende este espacio como suyo, ¿cómo que lo vamos a sacar por sacarlo? Y empezó todo ese proceso de por lo menos básicamente garantizar lo que necesitaban para poder subsistir, como actualmente todavía, y gracias a esos esfuerzos, de ese interés de acompañar la necesidad del pobre y el que vive la mayor adversidad, estar presente, asistirle, animarle, ayudarle, para que puedan encontrar una vida que digna,
digna. Y de ahí es que viene todo ¿verdad? Tienen todo ese proceso del acompañamiento, y fruto de ese acompañamiento de esas comunidades es que se van constituyendo los espacios que nosotros conocemos como los barrios, y están teniendo mayor conciencia, mayor cohesión, tienen un centro particular de culto. Eso, acuérdense que eso se va desarrollando. No es que de buenas a primeras van a estar en construcción. Primero hay que crear esas comunidades, porque ¿para qué yo voy a tener una estructura si no tengo gente? Pero primero hay que mover el corazón, y eso fue lo que ellos empezaron a hacer. Y yo me pongo a pensar, imagínate, esta gente que casi no dominaba el idioma. Eso es otro punto interesante. Imagínense. Claro. Y luchando ¿Cómo pudieron compenetrarse con la gente en las comunidades, en los barrios? Sí. Eso es interesante, ese detalle. ¿Cuál es tu teoría? No, yo de teoría no tengo. Yo solamente creo o pienso. Primero, para la época, como nosotros éramos misión de Baltimore, por lo tanto siempre dentro del proceso de la misión se van identificando unas personas que tienen ciertas capacidades para poder responder. Así que yo presumo que el hermano que estaba ya en la época tenía una capacidad impresionante de buscar hermanos que entendían, que podían responder. Primero, que tuvieran facilidad para aprender un nuevo idioma. Claro. Segundo, que pudiera adaptarse a una nueva cultura, y una cultura que estaba, a pesar de que estábamos bajo la administración estadounidense, pero era una cultura netamente permeada por una cultura europea, específicamente de España. Así que tenían que buscar personas que tuvieran esa capacidad. Tercer punto importante, la mayoría, el origen de los hermanos de esa zona de Estados Unidos eran hijos de migrantes. Por lo tanto, ellos también eran migrantes. Por tanto, ya había una sensibilidad distinta para una disposición a ir a la misión. Oye, que tú sepas, ¿había puertorriqueños originales en esa misión en Baltimore? Tristemente no había. No había Puerto Rico. Pero Puerto Rico, los redentoristas tienen una historia anormal. yo digo que es como anormal. Porque Puerto Rico, en el Concilio Vaticano II, va al nuncio apostólico y conoce un padre, Ramón. Y el padre Ramón era diocesano, pero no era un diocesano, y se hace redentorista en Cuenca, Ecuador, y viene a Puerto Rico. Sí. Él fue misionero en Puerto Rico. Lamentablemente tuvo que salir de la congregación por asuntos médicos de su mamá y de atención, pero fue Ramón el que abrió la puerta, el que siempre estaba recibiendo a los redentoristas en el puerto, el que los alojaba, y el que de alguna manera, si podemos rastrear a Ramón, el padre Ramón era el que nos llevaba a los lugares, porque qué casualidad que cuando Ramón salía de párroco, entraba a los redentoristas. Él se convirtió en ese propulsor de la misión, por ser el primer redentorista. Por cierto, y lo digo porque tuvimos redentoristas antes de llegar a Puerto Rico, ya había redentoristas. Y tuvimos otro más que se murió, Sanleque, que se encuentra en Ecuador porque tenía tuberculosis y la altura de Ecuador lo mató. O sea, que es interesante ver cómo la respuesta se fue dando antes de que llegaran oficialmente al territorio, y que fue ese padre Ramón el que fue arrastrando a los redentoristas y fue guiándolos al enterarse de que llegaban. Y los recibía en Santa Ana y los llevaba aquí, y estaba pendiente de que tuviera lo necesario para poder hacer la misión. A pesar de que no podía estar como miembro oficial, pero animó. Y de alguna manera presumo que también pues iba moviendo a los obispos. Mira, ahí tienen los redentoristas, llámalos, a ver si pueden darnos la mano, aquello, lo otro. De verdad que él es una pieza importante al principio del establecimiento de la congregación en Puerto Rico. Oye, vamos a hablar de la actualidad, ¿verdad?, de los redentoristas, aquí en Guayama específicamente. Ya ustedes cumplen este año 95 años aquí en Guayama. En Guayama. Guayama ciudad. Guayama ciudad, si vemos, ¿verdad?, la territorialidad de Guayama como tal, con sus 36,000 habitantes, ha ido bajando. Guayama está dividido en dos parroquias, que son dos parroquias interesantes: la parroquia San Antonio de Padua, que es donde estamos, y la parroquia Santos Apóstoles y San Pablo en Jobo. En el caso de la parroquia San Antonio de Padua, que está bajo la jurisdicción de los redentoristas, más o menos viendo los barrios, sectores de la ciudad, obviamente ustedes tienen la inmensa mayoría poblacional
¿verdad? Que lo que tiene es Jobo. De esa mayoría poblacional, ¿cuánto más o menos tú piensas que el porcentaje poblacional están o profesan la fe católica? El porcentaje puede ser alto, pero la asistencia no es todo el porcentaje que dicen ser. Hay que ser conscientes de eso. Siempre se estima que más o menos un 2% es lo que llega. 2%. 2%. O sea, lo que llega al culto. Casi siempre iglesia. Podremos decir, ronda siempre de un 2 a un 5%. No son estadísticas mías, son estadísticas dadas ya dentro del proceso reflexivo del seno de la iglesia y demás. Más o menos siempre ese es el espacio particular que siempre hay una asistencia. Haciendo mención, ¿verdad?, de la parroquia Padre Pablo, no podemos olvidar que también fue un proyecto redentorista. Por eso, eso fue una estación misionera y un proyecto dialogado con el obispo de Ponce para la época, para el establecimiento de esa misión. Eso fue un proyecto de la misión. O sea, eso no fue que el obispo dijo, vamos a hacer esta parroquia. Fue un proyecto presentado por los redentoristas, con unas estrategias y unos preacuerdos con el obispo, y esa misión, por cierto, le gustó tanto a Monseñor Lázaro que se movió para que se hiciera en otro espacio, pero tristemente no hubo hora posible. De hecho, este año cumple 20 años allá en Jobo. Sí, que yo participé en ese proceso de transición de esa parroquia. De transición. Oye, Edgar, cuando vemos obviamente ¿verdad?, los 95 años, estos 95 años de la presencia redentorista en Guayama, ¿hacia dónde tú crees que se dirige esta presencia, esta misión redentorista? ¿Cómo tú ves el futuro de los redentoristas aquí en la ciudad, dirigiendo obviamente la parroquia San Antonio de Padua? ¿Cuál es la visión de futuro, tú como párroco actual de la iglesia San Antonio de Padua? ¿Hacia dónde tú crees que nos lleva todo esto? Yo sinceramente no sé. Yo digo, la gracia del Señor nos guiará. Por lo tanto, el proceso que estamos viviendo actualmente, a la luz de las enseñanzas y las intuiciones del Espíritu que el Señor puso en nuestro Padre y Pastor, el Papa Francisco, y con la continuidad, gracias a Dios, ahora de León XIV, sobre ese mismo respecto, añoramos una iglesia redentorista como siempre ha sido, que de alguna manera ahora le ponen el nombre de sinodalidad, pero así siempre hemos vivido. Creo que el futuro de la presencia redentorista es una formación más radical y profunda de los laicos, que asuman definitivamente el acompañamiento de estas comunidades ante la realidad de aumento de edad de los misioneros, la falta de vocaciones. Así que de alguna manera definitivamente es una opción, una iglesia que va en camino a un proceso de que los laicos asuman un liderato de esa realidad junto con sus pastores. Tú has mencionado algo bien importante ahí, y es la cuestión de las vocaciones. Las vocaciones, ¿verdad? ¿Cómo están las vocaciones acá en esta región? En la región del sur es bastante complicada la situación particular. No podemos olvidar que nosotros tenemos lo que llamamos un cinturón de pobreza, precisamente estamos en el corazón del cinturón de la pobreza del sur. Así que de alguna manera es muy complicado y además motivar en medio de unos contextos tan adversos esa realidad. Estamos también en una zona donde el narcotráfico tiene un cierto control, vemos constantemente un proceso de violencia en esta región, así que estamos en el medio de un huracán donde queremos definitivamente llevar otro mensaje de esperanza. Esperemos en Dios que lo sigan escuchando algunos y que sigan respondiendo otros. Edgar, tenemos las actividades de los 95 años de la comunidad redentorista. Va a ser el 9 de noviembre. El 9 de noviembre a las 11 de la mañana. Es domingo. Domingo tendremos nuestra celebración a las 11 de la mañana en el templo. También celebramos la fundación de nuestra congregación, que fue el 9 de noviembre de 1732, así que también estaremos celebrando el aniversario congregacional, el aniversario de nuestra presencia en Guayama, y luego tendremos un compartir en nuestro auditorio para compartir con todos esta alegría de poder seguir respondiendo generosamente al servicio de este pueblo, por la apertura también y la acogida que ellos nos han dado durante estos 95 años. Obviamente están caminando a los 100 años. Eso es correcto. Aquí en Guayama. Así es.
¿Algún plan futuro que tú entiendas que debe la iglesia mantener aquí, la comunidad redentorista en la ciudad? Que deba de mantener. O sea, que deba mantener de aquí al futuro, de aquí a los 100 años, ¿qué tú entiendes en términos de planes debes tú como párroco, como redentorista, misionero redentorista, llevar a cumplir esos 100 años? Primero, espiritualidad. Hace falta mucha espiritualidad. Eso es importante. 2, la formación de un liderato netamente consciente de la responsabilidad común en el servicio de la iglesia a la luz del bautismo. 3, una sensibilidad. ¿Verdad? Yo no quiero criticar, pero el guayamés tiene una manera de respuesta un poco agresiva, y creo que hay que transformar el corazón, y la transformación del corazón es más que necesaria para que podamos de alguna manera descubrir la gran bondad y el don de gente que hay aquí. Creo que hay muchas pantallas que no dejan ver realmente la luz que realmente encierra este pueblo, y creo que es tiempo de que desvelemos, dejemos los temores a un lado, la sospecha y la resistencia, y realmente compartamos el buen don de gente que cuando estamos aquí lo podemos ver. Tú llevas un año. Un año y piquito. Pero vengo de un contexto distinto. Recuerdo, yo vengo de la montaña. Claro. La montaña es totalmente distinta a la costa. ¿Cuál es la diferencia? ¡Oh! Grandísima. Grandísima, grandísima, grandísima. Y soy criado por esa combinación. Ajá. Porque mi mamá es de la montaña y mi papá es de la costa. Así que ha sido casi mi contexto vital. Así que me voy adaptando. No es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo allá el azucarero y la sidreña. Pues aquí estoy viviendo con los hermanos aquí de Guayaba. Así que hay experiencia de la costa en mi vida. Pero la diferencia es muy grande. Es muy grande en el abordaje, en la concepción de la vida, en la disposición, en la cercanía, en el agradecimiento. La montaña es mucho más agradecida y tú lo notas, y te dicen gracias, y hay una sensibilidad distinta, ¿verdad? Y tú te sientes de alguna manera como más fortalecido, ¿no? Aquí pues te toca fortalecerse con otras maneras. Aquí el agradecimiento como en el campo te dan con la comida. Tú sabes que te están agradeciendo. Te traen cositas, pues ya hay agradecimiento. Pero tú lo ves, es una cuestión cultural. Sí, que es cultural. Es cultural. Y lo noto. Y lo noto. Tú como historiador puedes. Sí, yo lo noto también. Lo digo, y me acuerdo una vez cuando en mi ordenación diaconal, yo se lo dije al obispo de Caguas, cuando me hizo diácono, yo le dije, mira, es que tú estás en la zona del este. La zona del este tiene una manera particular, totalmente contraria a la montaña. Y él me miraba porque él es del este. Pero sí, es muy interesante. Hay muchas particularidades. Y no solamente te lo puedo decir yo, lo puedes dialogar, hermano, con muchas comunidades religiosas que trabajamos en Puerto Rico y estamos en diferentes zonas, y podemos palpar esa conciencia, esa realidad. Pero hermano, es autenticidad. Sí, no, claro. Palabras finales que tú quieras en estos 95 años que celebran próximamente. Yo creo definitivamente que celebremos y que vivamos la gracia de ser un milagro que se hace presencia de vida. Creo que como inició esta historia como pueblo es a través de un milagro. Y es un milagro que se da a través de un fruto. Yo creo que no podemos olvidar eso. Y creo que debemos de descubrir cómo cuando nos abrimos al misterio de la vida, y nos abrimos al misterio de la gracia, y nos abrimos a la realidad de la fe, descubrir de alguna manera particular cómo el Señor nos bendice con su presencia y hace que nosotros fructificamos en gracia y en bien. Yo creo que tenemos muchas posibilidades, pero nos encerramos simplemente en una opción particular de lo que yo pienso, yo creo y yo digo. Y creo que también tenemos que abrirnos a la gracia del otro para descubrir el horizonte que juntos podemos construir, dando frutos mutuos y viviendo en común desde la esperanza de la alegría. Así que yo siento que eso es lo que yo definitivamente añoro, que celebremos no solamente aquí con los 95, sino que también los 290, el don de gente que tenemos gracias a un santo que tenemos fantástico, doctor de la iglesia, doctor evangélico, y que viene a mirarse y posarse en esta tierra en medio de agua y en medio de un árbol lleno de frutos. Hermano, es un signo fantástico como inicia esta historia. Excelente. Padre Edgar Santos, gracias por estar con nosotros en Magazine Cultura, y este programa y la estación pues está siempre a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios le bendiga. ¿Te apasiona la historia política de Puerto Rico? La Casa Editorial Ediciones Bayonarte y Cultura presenta Del Río al Mármol,
Memorias de un servidor público, obra del ex senador Cirilo Tirado Delgado. Este libro recoge con rigor y sensibilidad el trayecto de una vida dedicada al servicio público, ofreciendo una mirada reflexiva sobre la política puertorriqueña contemporánea. Disponible en www.edicionesbayoan.com. Del río al mármol, una contribución valiosa a nuestra memoria histórica. Ediciones Bayoan, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info@edicionesbayoan.com. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Hoy hablaremos sobre los huertos caseros, una herramienta poderosa para aprender y cuidar el medio ambiente. Un huerto casero es un espacio donde cultivamos plantas comestibles como tomates, lechugas o hierbas aromáticas. Puede estar en el patio, en macetas o incluso en botellas recicladas. A través del huerto, niños, jóvenes y adultos desarrollan habilidades como la observación, la paciencia y el trabajo en equipo. También aprenden sobre ciclos naturales, nutrición y sostenibilidad. Cultivar nuestros propios alimentos nos conecta con la tierra y nos enseña a valorar lo que comemos. Además, los huertos caseros promueven la alimentación saludable y el respeto por la naturaleza. Son una excelente forma de integrar la ciencia, la ecología y la responsabilidad social en casa o en la escuela. Anímate a sembrar conocimiento y vida desde tu hogar. Una cooperativa juvenil escolar es donde los jóvenes aprenden a desarrollar el respeto, la autoestima y la capacidad en la toma de decisiones. Herramienta perfecta para la formación de líderes comprometidos que satisfacen las necesidades de la comunidad escolar y sirve de taller para la práctica cooperativista, con solidaridad y esfuerzo propio. Octubre es el mes del cooperativismo y la Cooperativa Juvenil Superior Urbana de Salinas mantiene el compromiso en inculcar valores. Hazte socio. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí. Para informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Agradezco al padre Edgar Luis Torres Santos por esta interesante conversación que tuviéramos sobre los 95 años de la comunidad de misioneros redentoristas en la ciudad de Guayama. Les recordamos las actividades de los 95 años el próximo domingo 9 de noviembre, desde las 11 de la mañana. La misa a las 11 de la mañana y posteriormente un compartir en el auditorio San Alfonso de Ligorio, donde la comunidad de redentorista va a compartir con el pueblo guayamés sobre estos 95 años que celebran. Bueno, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Fue mi directora técnica en Caribe 106.5 FM, Conchi León. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de Conchi León, nuestra gerente general, les deseamos que pasen todos un buen fin de semana. Lo próximo, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5 FM.
Será hasta el próximo viernes. Buenas noches, buen fin de semana.